Este es el derrotero propuesto para la revisión, un repaso corto de algunos aspectos relevantes en cuanto a la anatomía, la definición, la epidemiología, la fisiopatología, los factores de riesgo, algunas clasificaciones, las manifestaciones clínicas de la enfermedad, las escalas que tenemos disponibles para su diagnóstico, cómo se realiza el diagnóstico, cuáles son los diferenciales que hay que tener en cuenta, cuáles son las complicaciones que se presentan con mayor frecuencia, cuáles son las modalidades de tratamiento para la patología hemorroidal y el abordaje de algunas situaciones especiales. En cuanto a la anatomía, hay que tener en cuenta que las hemorroides corresponden a unos cojines vasculares que en realidad son unos sinusoides formados por las ramas terminales de arterias y venas. Las arterias implicadas en estos cojines vasculares son las ramas terminales de las arterias rectales superiores, que son estas, y de las arterias rectales medias, que corresponden a esta parte. Y las venas hacen parte de las ramas terminales de las venas rectales superiores, medias e inferiores. Otros aspectos anatómicos relevantes: estos cojines vasculares o sinusoides vasculares van a estar localizados a nivel submucoso y se clasificarán dependiendo de su relación con la línea dentada en los plexos hemorroidales internos, cuando son proximales a la línea dentada, y los plexos hemorroidales externos, que están distales a esta línea. Esta división también es importante porque las características del epitelio van a ser diferentes. Proximal a la línea dentada, el epitelio va a ser de tipo columnar con una inervación visceral, y distal a la línea dentada, el epitelio es escamoso con una inervación somática. Se ha propuesto algunas funciones de estos cojines vasculares, como lo son detectar presión, contribuyen con el cierre anal, facilitan la continencia, median en la defecación y tienen una función protectora a nivel del esfínter anal. La patología hemorroidal se define entonces como el agrandamiento sintomático y el desplazamiento distal de estos cojines anales normales. Tiene una prevalencia variable que puede ir entre un 4 a un 40% dependiendo de la serie que se examine. No hay diferencias en cuanto al sexo, siendo su incidencia y prevalencia muy similar en hombres y en mujeres, con un pico de presentación entre los 45 y los 65 años de edad. Después de los 65 años, su incidencia va a disminuir de manera gradual. Es raro la presentación de patología hemorroidal antes de los 20 años. La incidencia es un poco mayor en personas de raza blanca, en personas provenientes del área rural y en personas con estrato socioeconómico alto. Se calcula que aproximadamente el 45% de las personas van a ser asintomáticas y un 55% sintomáticas. La incidencia y la prevalencia de la enfermedad está relacionada inversamente con el grado de la patología, es decir, a mayor grado o gravedad de la patología, menor es su incidencia y prevalencia. La fisiopatología no está del todo esclarecida, pero se consideran 4 mecanismos fisiopatológicos básicos, los cuales son, en primer lugar, el deterioro del tejido conectivo que hace parte de estos cojines vasculares, la hipertrofia o el aumento del esfínter, del tono del esfínter anal interno, la distensión anormal de las anastomosis arteriovenosas dentro de estos cojines hemorroidales y la dilatación anormal de las venas del plexo venoso hemorroidal interno. Estos plexos hemorroidales se van a localizar preferentemente en estas 3 localizaciones: a nivel anterior y posterior del lado derecho y a nivel lateral izquierdo, como podemos observar en la diapositiva. Los factores de riesgo para la presentación de la enfermedad: la edad, mayor prevalencia de la misma; la obesidad,
cambios en el hábito intestinal, bien sea constipación o diarrea, el esfuerzo prolongado, el embarazo y cualquier patología que curse con aumento de la presión intraabdominal, como lo podemos observar en los pacientes cirróticos o con ascitis. La dieta baja en fibra, la ingesta de comidas picantes y el alcohol tradicionalmente se han considerado como factores de riesgo para patología hemorroidal, pero realmente la evidencia al respecto no es concluyente. Clasificaciones de la enfermedad, hay varias. Esta primera la clasifica en función de su relación con la línea dentada, en internas, externas y mixtas. Internas proximal a la línea dentada, externas distal a la misma y mixtas comprende tanto las internas como las externas. La descripción clásica de las hemorroides internas fue dada ya hace varios años por el doctor Golliger y la divide en 4 grados. En el grado 1, las hemorroides van a ser visualizadas en nanoscopia, pueden sangrar, pero se caracterizan porque no se prolapsan. En las hemorroides internas grado 2 va a haber un prolapso de dichas hemorroides durante la defecación o durante alguna actividad que demande esfuerzo, pero se caracterizan porque van a reducir de manera espontánea. El grado 3 requieren reducción manual y en el grado 4 las hemorroides van a ser irreductibles y pueden cursar con complicaciones como estrangulamiento y trombosis. Acá vemos de manera un poco más esquemática dicha clasificación para destacar 2 cosas, en el grado 3 y en el grado 4. En el grado 3 va a haber prurito, descarga mucosa y humedad en la región perianal. Y en el grado 4 va a haber cambios inflamatorios crónicos con maceración, atrofia mucosa, friabilidad y ulceración del tejido hemorroidal. Este año, estos autores sugieren la implementación de un nuevo sistema de clasificación, teniendo en cuenta que el sistema usado clásicamente, que es el de Golliger, no es muy exacto en cuanto a las precisiones de la patología, por lo cual ellos consideran este nuevo intento de sistema de clasificación, el cual se basa en la presentación o en la descripción de 4 características de las hemorroides, que son, en primer lugar, el grado del prolapso, el número de columnas involucradas, la relación que hay con la línea dentada y la cantidad de sangrado. Este sistema de clasificación lo denominan ellos como el sistema PNR-BLEED. Cada uno de estos ítems tiene unos grados específicos que van del 1 al 5 dependiendo de la gravedad o la severidad de la enfermedad. Teniendo en cuenta este nuevo sistema de clasificación propuesto, ellos crean este score de severidad de las hemorroides que podría llegar a ser útil para el seguimiento de la patología como predictor de recurrencia y para comparar diferentes modalidades de tratamiento. Realmente pues es una nueva propuesta, es algo novedoso, pero requiere la implementación de estudios que avalen su uso y la validación de la escala como tal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entre un 40 y un 45% de los pacientes pueden ser asintomáticos. El síntoma más frecuentemente presentado es el sangrado rectal, que generalmente es indoloro y se asocia a la defecación. También pueden haber síntomas como la incontinencia fecal leve, descarga mucosa, humedad del área perineal, sensación de plenitud rectal, irritación, prurito, dolor, palpación de masa y en algunos casos cambios que sugieran trombosis de las hemorroides. En cuanto a los scores, estos autores a la hora de realizar su revisión manifiestan que en la actualidad hay más o menos unos
8 scores disponibles, que son los que vemos ahí en la diapositiva. Sin embargo, concluyen diciendo que cada uno de estos scores tiene unas limitaciones, las cuales son que no tienen en cuenta la recurrencia, las complicaciones y la calidad de vida del paciente. De todos estos 8, tal vez el más completo sea el score propuesto por Gergi, con un área bajo la curva de 0,84. Sin embargo, manifiestan que se necesita la creación de un score que sea mucho más completo, que tenga en cuenta la recurrencia, las complicaciones y la calidad de vida del paciente y que esté ampliamente validado. Por lo cual, en la actualidad, realmente no hay ningún score que se aplique de manera rutinaria en la evaluación de estos pacientes por estas dificultades que se tienen en cuanto a su implementación. El diagnóstico de la patología hemorroidal va a estar basado en los datos obtenidos de la historia clínica con una anamnesis juiciosa, los hallazgos del examen físico, la realización de una anoscopia para documentar las hemorroides y clasificarlas apropiadamente. En cuanto a los exámenes de laboratorio, realmente no hay ningún examen de laboratorio que sea específico o que ayude de manera importante para realizar el diagnóstico. Se podría considerar la realización de un hemograma en pacientes con sangrado profuso para documentar si hay o no hay anemia y de qué grado es esta. El estudio endoscópico se recomienda realizarlo en pacientes considerados de alto riesgo. ¿Cuáles serían estos pacientes? Pacientes que cursen con una anemia importante, con una hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro, que tengan un sangrado atípico o inusual para lo que uno esperaría de una persona solamente con patología hemorroidal, que hayan cambios en el hábito intestinal durante los últimos meses previo a la consulta o cambios en el calibre de las heces que nos puedan hacer pensar en una enfermedad maligna. Cuando haya historia personal de pólipos rectales o colónicos y cuando haya historia familiar en primer grado de enfermedad inflamatoria intestinal y cáncer colorectal. Al respecto, la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto dan estas indicaciones para la realización de un estudio colonoscópico completo. Estas indicaciones incluyen personas de 50 años o más que no hayan tenido una colonoscopia durante los 10 años previos, pacientes con 40 años o más con antecedente familiar en primer grado de cáncer colorectal, o aquellos en los cuales el familiar haya tenido cáncer colorectal antes de los 60 años. Se recomienda entonces en la persona realizar el estudio colonoscópico 10 años antes del debut de la patología maligna que tuvo su familiar. Y también se recomienda la evaluación completa del colon en pacientes que tengan un test de sangre en heces positivo. El diagnóstico diferencial es amplio e incluye la fisura anal, los pólipos, el prolapso rectal, la fístula anal, el absceso perirrectal, el condiloma anal, el cáncer colorectal y cáncer anal y la proctitis. Las complicaciones que generalmente se dan en la patología hemorroidal son el sangrado, la trombosis, la gangrena, rara vez sepsis, ulceración y prolapso crónico. En cuanto a las modalidades de tratamiento de la patología hemorroidal, las podemos dividir en 3 categorías: el tratamiento médico farmacológico, el tratamiento mínimamente invasivo o realizado en el consultorio y el tratamiento quirúrgico, dependiendo entonces del grado de compromiso o el grado de severidad de la patología, podemos ofrecer las diferentes alternativas de tratamiento. Los cambios y las modificaciones del estilo de vida y las recomendaciones dietarias están indicadas para cada una de las 4 grados de patología hemorroidal, así como en el tratamiento de sus complicaciones como la trombosis y la estrangulación.
El tratamiento médico y el tratamiento mínimamente invasivo está indicado en pacientes con hemorroides internas o mixtas grado 1, grado 2 y algunos casos seleccionados de patología hemorroidal grado 3. Y el tratamiento quirúrgico está indicado desde el grado 2 hasta el grado 4 de la enfermedad y es el pilar del tratamiento para las complicaciones como la trombosis y la estrangulación. Empecemos entonces con el tratamiento médico. En cuanto a la dieta y el estilo de vida, se recomienda la ingesta de por lo menos 1,5 a 2 litros de líquidos por día, la ingesta de fibra, que puede ser soluble o no soluble, a una dosis de 30 o 40 gramos al día. Los efectos benéficos de la ingesta de fibra se van a poder documentar a partir de la cuarta a sexta semana después de instaurado el tratamiento. Se ha visto que el uso de fibra va a disminuir de manera considerable el sangrado y la tasa de recurrencia, pero no afecta el prolapso, el prurito o el dolor. De igual manera, se recomienda la realización regular de actividad física y tener unos hábitos defecatorios adecuados. Esto incluye adquirir una posición adecuada en el sanitario que promueva la evacuación y evitar el uso del baño por tiempo prolongado o realizar algún otro tipo de actividad mientras se realiza la defecación, tal como leer, revisar el celular, entre otras. De igual manera, se recomienda limitar el consumo de algunos medicamentos que pueden cursar con constipación, como es el caso de los opioides, evitar alimentos grasosos y el consumo exagerado de alcohol. La guía de manejo de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto manifiesta que la modificación dietaria y el mejoramiento de los hábitos defecatorios hacen parte de la primera línea de manejo para los pacientes con patología hemorroidal. La recomendación es fuerte, 1B, con una moderada calidad de la evidencia. En cuanto al uso de flebotónicos, de estos medicamentos hay varias familias, pueden ser derivados de las plantas o pueden ser compuestos sintéticos. El mecanismo por el cual actúan es mediante el mejoramiento del tono venoso, la microcirculación y el drenaje linfático, así como una modulación de la respuesta inflamatoria. Se ha visto que el uso de estos medicamentos tiene una mejoría significativa de los síntomas, tales como el sangrado y el prurito, y de igual manera disminuye las tasas de recurrencia. Los principales exponentes de los flebotónicos son los flavonoides, de los cuales hace parte la diosmina, y los medicamentos derivados del calcio como el dovicilato cálcico. Se considera que el uso de estos medicamentos es seguro, aunque con el uso del dovicilato cálcico se ha descrito una reacción poco frecuente, pero de gravedad, que puede ser la agranulocitosis. En el año 2013 se realizó una revisión sistemática por parte de Cochrane para mirar la utilidad de estos medicamentos. Se concluye entonces que hay una mejoría sintomática global significativa con disminución del prurito, del sangrado y del sangrado posoperatorio, así como los síntomas relacionados con la descarga y la fuga, sin tener un efecto significativo en cuanto al control del dolor y el consumo de analgésicos. Concluyen diciendo entonces que estos medicamentos tienen una utilidad en el tratamiento de la patología hemorroidal y de igual manera se han visto efectivos en el alivio de los síntomas en pacientes sometidos a hemorroidectomía. Entonces se puede utilizar en ambos contextos y tiene evidencia que avala su uso. En cuanto a los baños de asiento, su mecanismo de acción es mediante la relajación de la musculatura del esfínter anal y la disminución de la inflamación y el edema. En cuanto a si se debe utilizar con temperatura fría o caliente, la evidencia es controvertida, pero generalmente lo que se le recomienda a los pacientes es los baños de asiento con agua caliente, con vapor.
Los anestésicos y los esteroides tópicos son usados ampliamente por las personas afectadas por patología hemorroidal. Generalmente se lo autoprescriben o está indicado por un farmacéutico, más no por un médico. En cuanto a su utilidad, realmente la evidencia es escasa y el uso de estos medicamentos no está exento de reacciones adversas, principalmente de hipersensibilidad. Realmente para su uso no hay mucha evidencia que sugiera que sean útiles para el alivio de los síntomas. Productos tópicos derivados del óxido nítrico actúan mediante la relajación del esfínter anal. Se han visto útiles para la mejoría de algunos síntomas como el sangrado, el prurito y la irritación. El medicamento que más amplio uso tiene de este grupo es el trinitrato de glicerilo, y este medicamento, el único problema que tiene es que una de sus reacciones adversas más frecuentes es la cefalea, que puede estar presente hasta en el 43% de aquellos que lo utilizan. El ácido hialurónico promueve la remodelación de la matriz extracelular. Los resultados preliminares de su uso han sido satisfactorios. Sin embargo, se necesitan estudios más grandes para poder sugerir su uso de manera rutinaria. Las guías de práctica clínica consideran entonces que la terapia médica puede ser ofrecida con un potencial decente de alivio siempre que los potenciales riesgos del uso del medicamento no sean mayores del beneficio. La recomendación es débil, 2B, con una moderada calidad de la evidencia. En cuanto al tratamiento mínimamente invasivo o del consultorio, el procedimiento que se realiza con mayor frecuencia es la ligadura con banda elástica. Generalmente se requiere una sola sesión para la colocación de dichas ligaduras. Ocasionalmente se requieren 2 sesiones en el transcurso de 4 semanas. Previamente se decía que por cada sesión se debería colocar una única ligadura con banda elástica. Sin embargo, en la actualidad se ha demostrado que se pueden colocar hasta 6 bandas elásticas sin que esto me vaya a alterar los eventos adversos o las complicaciones que se pueden presentar derivadas de la realización del procedimiento. Esta técnica está especialmente indicada en hemorroides grado 1, grado 2 y algunos casos selectos grado 3. Las complicaciones más comunes son la presentación de sangrado y de dolor. Se logra una mejoría entre el 73 al 84% de los pacientes dependiendo de la serie que se revise. La recurrencia del prolapso con esta técnica puede ir entre un 10 a un 18%, y la recurrencia del sangrado está alrededor del 2%. Esta es de manera esquemática la manera en la cual se realiza el procedimiento. Con un aditamento especial se sostiene la hemorroide que se va a ligar y posteriormente se realiza la ligadura con la banda elástica a nivel de la base, logrando la necrosis y la posterior fibrosis del tejido más o menos a partir del día 5 a 6. Como mencioné previamente, el dolor es tal vez uno de los efectos secundarios más importantes que se presentan con la utilización de esta técnica. Este dolor se puede asociar a temblor, mareo y retención urinaria, por lo cual cualquier medida que podamos tomar para reducir la tasa de dolor posoperatorio, pues va a ser agradecida por el paciente. Estos autores lo que hicieron fue mirar si la infiltración con anestésico local de las hemorroides al ligar tenían un efecto significativo en la reducción del dolor posoperatorio, y los resultados fueron que sí, que efectivamente se reducía la tasa de dolor posoperatorio de una manera estadísticamente significativa, con una tasa de falla y de complicaciones posoperatorias iguales. La gran mayoría de los estudios que recolecta esta revisión sistemática hablan del uso de lidocaína entre 1 a 2 mililitros y el uso de bupivacaína entre 0.5 y 1 mililitros
alrededor de la hemorroide a ligar. La coagulación infrarroja es una opción de tratamiento para hemorroides grado 1, grado 2. La efectividad en el control del sangrado y del prolapso dependerá del grado de las hemorroides de las cuales estemos hablando, siendo de un 78, 51 y 22%. Para las hemorroides internas o mixtas, grado 1, grado 2 y grado 3 respectivamente. Los eventos adversos más frecuentes con este tipo de intervención son el dolor posoperatorio, que puede oscilar entre un 16 a un 48%, y el sangrado, que puede estar entre un 15 a un 44%. Esta técnica lo que hace es que a través de esa coagulación infrarroja se logra la necrosis y posterior fibrosis del tejido del plexo hemorroidal. La escleroterapia logra una mejoría del sangrado que puede oscilar entre un 69 a un 88%, resuelve el prolapso en un 90 a un 100% de los casos, dependiendo de la serie que se mire. Su evento adverso principal es la presentación de dolor posoperatorio, que puede afectar hasta el 36% de las personas. La manera en la cual se realiza esta técnica es: inicialmente se realiza una anoscopia y posteriormente se realiza la infiltración del plexo hemorroidal con un agente esclerosante, que generalmente suele ser fenol al 5% o solución salina hipertónica al 3%. Esto va a generar una necrosis y posterior fibrosis del tejido que estamos infiltrando. Algunas otras modalidades utilizadas en el consultorio: el estiramiento anal, la criocirugía y la hemorroidectomía láser. Las complicaciones de este enfoque mínimamente invasivo generalmente son leves. Las principales son la presentación de sangrado y dolor. Mucho menos frecuentes la presentación de infecciones necrotizantes, sepsis, shock séptico, fístula rectouretral o necrosis anorrectal. Este tipo de entidades requieren un reconocimiento rápido y un tratamiento emergente. Las guías de práctica clínica consideran que la mayoría de los pacientes con hemorroides internas grado 1 y grado 2 y casos seleccionados de hemorroides grado 3 pueden ser tratados efectivamente con procedimientos realizados en el consultorio. La recomendación es fuerte: 1A, con una alta calidad de la evidencia. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay múltiples técnicas que se han venido modificando y perfeccionando con el paso de los años. Cabe destacar entonces dentro de estas técnicas la hemorroidectomía abierta, la hemorroidectomía cerrada, la hemorroidectomía semicerrada, la hemorroidopexia con grapadora, la desarterialización hemorroidal transanal y la hemorroidectomía asistida por dispositivos avanzados de energía, como lo son el armónico, el LigaSure y el Sterion. Vamos a mencionar de manera general algunos de estos abordajes quirúrgicos, iniciando por la hemorroidectomía abierta, técnica inicialmente descrita por los doctores Milligan y Morgan. En esta técnica lo que se hace es primero realizar una tracción del tejido hemorroidal a resecar. Posteriormente se realiza una incisión en forma de V y se va disecando por planos la hemorroide. Posteriormente lo que se hace es la ligadura a nivel de la base de los vasos hemorroidales y se realiza entonces la resección del tejido. En la hemorroidectomía cerrada, la técnica inicialmente descrita por Ferguson, en esta técnica lo que se hace es una disección al lado y lado del tejido hemorroidal con tijeras. Posteriormente se realiza la hemostasia y por último se realiza un cierre de la herida con sutura absorbible. En cuanto a cuál de los dos abordajes es mejor o se recomienda por encima del otro, se ha visto que con la hemorroidectomía cerrada el dolor posoperatorio es menor, la cicatrización es considerablemente mejor y hay menor riesgo de sangrado posoperatorio, a expensas de un incremento en el tiempo de cirugía. Hay tasas similares de dolor con la defecación, estancia hospitalaria
complicaciones posoperatorias que no incluyan el sangrado, tasas de infección del sitio operatorio y de recurrencia. En términos generales, los dos abordajes son similares, sin embargo, hay una leve ventaja de la utilización de un enfoque cerrado versus el abierto. Las guías de práctica clínica consideran entonces que la hemorroidectomía debería ser ofrecida a aquellos pacientes con hemorroides internas o mixtas de grado 3 o grado 4. La recomendación es fuerte 1A con una alta calidad de la evidencia. La hemorroidopexia con grapadora es una técnica que utiliza un aditamento especial, que es el que vemos al lado derecho de la pantalla. En esta técnica lo que se hace inicialmente es la introducción de dicho aditamento en el canal anal. Se realiza inicialmente una sutura circunferencial en la mucosa, en la unión entre el recto y el ano, y posteriormente se pasa la grapadora a través del dispositivo para realizar la resección de la mucosa y la submucosa con el tejido hemorroidal. Esta sería entonces la visión de cómo queda el tejido posterior a la realización de este procedimiento. La desarterialización hemorroidal transanal también utiliza un aditamento especial. En esta técnica lo que se hace realmente es la identificación de los vasos hemorroidales para posteriormente proceder a su ligadura, como podemos ver en este esquema. ¿Qué es mejor, la desarterialización transanal hemorroidal o la hemorroidopexia con grapadora? Se ha visto que con la desarterialización transanal el dolor posoperatorio es menor, pero con la hemorroidopexia la persistencia y la recurrencia de la patología hemorroidal es considerablemente menor. No hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la tasa de complicaciones posoperatorias. El tiempo de retorno a las actividades cotidianas es muy similar para ambos enfoques, siendo en promedio de 7 días, al igual que las tasas de estancia hospitalaria, readmisión y satisfacción del paciente con el tratamiento realizado con cada uno de estos enfoques. Realmente podemos concluir entonces que no hay ninguno que sea claramente superior al otro. Hemorroidectomía asistida por ligature versus hemorroidectomía abierta con técnica de Milligan-Morgan. La técnica asistida por ligature se asocia con una menor duración del procedimiento, menor sangrado durante el mismo y menores tasas de dolor posoperatorio, por lo cual, siempre que se pueda y esté indicado, se debe preferir el enfoque con ligature versus el enfoque tradicional abierto. Este otro estudio comparó cómo le iba a los pacientes sometidos a hemorroidectomía con ligature versus hemorroidopexia con grapadora. Realmente fueron muy similares en cuanto a las tasas de dolor posoperatorio, sangrado posoperatorio, retención urinaria. Tampoco habían diferencias estadísticamente significativas en cuanto a estancia hospitalaria o retorno a las actividades cotidianas, así como tampoco hay diferencias en cuanto a las tasas de incontinencia fecal. Sin embargo, se encontró que la tasa de recurrencia con hemorroidopexia con grapadora era sustancialmente mayor si lo comparamos con la hemorroidectomía con ligature. Como hemos visto hasta el momento, dada la cantidad tan variable de técnicas que podemos utilizar para el manejo de estos pacientes, se requería la realización de un trabajo que las incluyera a todas para mirar las ventajas y desventajas de cada una de las mismas. En este metaanálisis se incluyeron más de 7.700 pacientes y los resultados fueron los siguientes. Pacientes llevados a hemorroidectomía abierta, hemorroidectomía cerrada y por radiofrecuencia fueron los que tuvieron mayores tasas de complicaciones posoperatorias. Pacientes sometidos a hemorroidectomía abierta y cerrada tuvieron las mayores tasas de dolor posoperatorio. En la desarterialización transanal se lograron las tasas más bajas de sangrado posoperatorio y de reintervenciones de urgencia. En la hemorroidopexia con grapadora y en la hemorroidectomía asistida por energía, el tiempo de retorno a las actividades cotidianas fue el mejor,
en la desarterialización transanal y la hemorroidopexia con grapadora se tuvieron las mayores tasas de recurrencia y no encontraron diferencias en cuanto a la presentación de estenosis anal y de incontinencia. Más recientemente, en el año 2019, se realizó un trabajo similar mirando las ventajas y desventajas de cada uno de estos enfoques en el tratamiento de pacientes con hemorroides grado 3, grado 4. En esta revisión sistemática y metaanálisis se incluyeron alrededor de 2.700 pacientes y los resultados fueron los siguientes. En la hemorroidopexia y en la desarterialización transanal se tuvieron las tasas de complicaciones y de recurrencia más altas, las menores en cuanto a estenosis anal se refiere. La desarterialización tuvo las tasas más altas de trombosis, la hemorroidopexia la tasa más alta de incontinencia fecal, la hemorroidectomía cerrada fue la peor en cuanto a estenosis anal se refiere. La hemorroidectomía abierta tuvo la menor tasa de trombosis, pero una de las mayores tasas de recurrencia. La hemorroidectomía asistida por armónico tuvo la segunda tasa más alta en cuanto a estenosis anal se refiere, con la menor tasa de recurrencia. La tasa menor de recurrencia se logró con el enfoque de hemorroidectomía asistida por LigaSure. Teniendo en cuenta todo lo que les acabo de mencionar, se puede concluir que cada abordaje tiene unas ventajas y unas desventajas propias. No hay ninguno que sea claramente superior al otro, por lo cual no se puede decir que hay un gol estándar para el manejo de los pacientes con patología hemorroidal en cuanto al enfoque quirúrgico se refiere, y la elección de cada uno de estos abordajes dependerá de las características del paciente, de la experiencia que tenga el cirujano y de los recursos disponibles. Algunas situaciones especiales. Los pacientes con hemorroides internas trombosadas o estranguladas generalmente se suelen presentar al servicio de urgencias con un dolor severo y al examen físico se va a documentar la presencia de unas hemorroides irreductibles con los cambios necróticos en su superficie. Inicialmente, lo que se debe tratar es de realizar una reducción manual de dichas hemorroides, teniendo en cuenta que el paciente debe tener una analgesia y una sedación adecuada. Sin embargo, hay que tener claro que el manejo es eminentemente quirúrgico y consiste en una hemorroidectomía. En la medida de lo posible se debe tratar de conservar la mucosa y el anodermo, dado que esto va a disminuir la tasa de estenosis anal posoperatoria. Las hemorroides externas trombosadas se presentan como un bulto azulado doloroso en el borde anal. El dolor es más intenso durante las primeras 48 horas y el manejo puede ser conservador o quirúrgico dependiendo de la evolución del cuadro. Dentro de las primeras 48 horas, indudablemente el paciente debe ser llevado a cirugía. Después de estas 48 horas se puede dar la posibilidad de manejo conservador, dado que se ha visto que el enfoque quirúrgico en estos pacientes realmente no va a alterar mucho la evolución del cuadro, entonces se puede utilizar una estrategia conservadora. Las guías de práctica clínica consideran que algunos pacientes seleccionados con hemorroides externas trombosadas se pueden beneficiar del manejo quirúrgico temprano. Dentro de las primeras 24 horas, la recomendación es débil 2C con una baja calidad de la evidencia. En el embarazo es frecuente la presentación de patología hemorroidal, principalmente durante el tercer trimestre. Los síntomas van a mejorar gradualmente después del parto. En general, el tratamiento es médico con una buena respuesta y la cirugía se debe reservar para aquellas pacientes que cursen con complicaciones tales como la estrangulación, la trombosis extensa y el sangrado masivo. Las personas inmunocomprometidas tienen un riesgo mayor de sepsis y de una mala cicatrización, por lo cual se recomienda en la medida de lo posible evitar el manejo quirúrgico y preferir enfoques mínimamente invasivos, especialmente la escleroterapia. Siempre que se vaya a realizar un procedimiento mínimamente invasivo quirúrgico en estos pacientes, se debe brindar antibiótico profiláctico.
Pacientes con cirrosis e hipertensión portal. Es muy importante diferenciar entre patología hemorroidal y varices hemorroidales, dado que el tratamiento es totalmente diferente. Inicialmente lo que hay que identificar es si el paciente con cirrosis o hipertensión portal está cursando con una coagulopatía, por lo cual se deben tomar los tiempos de coagulación, el INR, y realizar la corrección de dicha coagulopatía en caso de que esté presente. Está proscrito la ligadura con banda elástica y la alternativa en el enfoque mínimamente invasivo sería la escleroterapia. Se debe considerar el manejo quirúrgico con hemorroidectomía si el paciente es refractario al manejo médico y mínimamente invasivo. Pacientes que por alguna razón estén tomando medicamentos antiagregantes o anticoagulantes, cuando se presentan con sangrado, la gran mayoría de estos episodios van a ser autolimitados y van a resolver espontáneamente. Por lo general, no se recomienda entonces suspender estos medicamentos, a no ser de que el paciente curse con un sangrado masivo o que lo esté inestabilizando desde el punto de vista hemodinámico. El tratamiento en la gran mayoría de los casos va a ser conservador. Está proscrita la ligadura con banda elástica porque puede aumentar el sangrado secundario y la alternativa de manejo sería la escleroterapia. En pacientes en los cuales se considera manejo quirúrgico de manera electiva o programada, se debe suspender estos medicamentos entre 5 a 7 días antes y después del procedimiento. Las complicaciones que se pueden presentar con el manejo quirúrgico incluyen el sangrado, la estenosis anal, la incontinencia fecal, la retención urinaria, las complicaciones infecciosas tales como la necrosis, los abscesos, el embolismo séptico, el absceso hepático y las colecciones a nivel retroperitoneal, la infección del sitio operatorio y el ectropión. Sepsis posterior al tratamiento. Realmente es infrecuente que se presente esta entidad en el transcurso de la evolución de una hemorroidectomía. Sin embargo, por la gravedad que supone, se debe tener muy presente en pacientes que sean multiconsultantes, que se presenten al servicio de urgencias en su posoperatorio con una retención urinaria, que tengan fiebre, un dolor severo desproporcionado para el procedimiento realizado, leucocitosis franca y signos clínicos de shock. El manejo, en la gran mayoría de los casos, va a ser quirúrgico. Se podría considerar el manejo conservador en algunos casos seleccionados, y estos pacientes básicamente son aquellos que se presentan de manera temprana al servicio de urgencias y en los cuales no se documenta necrosis del tejido. Es importante el manejo del dolor posoperatorio. Hay múltiples modalidades que podemos utilizar, como es la infiltración con anestésico local y el bloqueo regional. Se recomienda la utilización de una modalidad de analgesia multimodal que incluye el uso de acetaminofén, AINES, COX-2 selectivos y opioides. Acá vemos entonces que para el manejo del dolor se debe iniciar desde el preoperatorio hasta el posoperatorio. Dependiendo entonces de la graduación de este dolor, podemos utilizar inicialmente paracetamol en conjunto con AINES o COX-2, y si el dolor persiste en una intensidad baja moderada, podemos utilizar entonces opioides débiles, y si el dolor es de una intensidad alta, está indicado el uso de opioides orales. De igual manera, algunas otras alternativas que nos pueden ayudar con el control del dolor son la utilización de glucocorticoides parenterales, laxantes y metronidazol oral. La recomendación al respecto de las guías de práctica clínica dice que se debe utilizar un régimen de analgésico multimodal para reducir el uso de narcóticos y promover una recuperación más pronta. La recomendación es fuerte 1B con una moderada calidad de la evidencia. Muchísimas gracias. Damos paso entonces a los comentarios y las preguntas. Doctor Alejandro, muchas gracias. Muy buena, excelente su presentación. Le vamos a dar paso entonces al doctor Osorio, a quien también le agradecemos por la asesoría. Doctor Osorio, bien pueda con sus apreciaciones y ya resolvemos ahora las preguntas del chat. Bueno, varias consideraciones.
Lo primero es explicarle a los pacientes, una de las patologías que más consultas tienen en Google es la patología hemorroidal. Y ustedes van a encontrar páginas. La última búsqueda que yo mire aparecen aproximadamente 1 millón de páginas donde hay de todos los tratamientos que ustedes se imaginen. Lo más importante es explicarle a los pacientes que las hemorroides no son una enfermedad, sino que son una estructura normal de la anatomía del ano, que son muy importantes en su función. De ellas, como mencionó Alejandro, dependen la continencia fina, la sensibilidad del recto, tienen que ver con la continencia final anal. Entonces es muy importante el manejo conservador y insistir en lo posible en el manejo, en el manejo dietario, como es fibra, unos adecuados hábitos higiénicos dietéticos, no demorarse mucho en el baño y todo eso. Y dejar los tratamientos quirúrgicos para cuando el paciente de verdad tiene patología compleja. Ya están muy claras las indicaciones, como lo mencionó ahí en la charla Alejandro. Y como ustedes pueden ver, existen múltiples alternativas de manejo quirúrgico que para que sea un poquito más fácil de entender, pues hay que dividirlo según el grado. Entonces, para todos los procedimientos que Alejandro mencionó, la cirugía abierta con las técnicas de Ferguson y Milligan y Morgan sigue siendo válida. Uno no tiene que casarse con una técnica en especial, uno puede hacer mezclar ambas. Lo importante es que el ano quede lo mejor armado posible, me refiero a que quede estéticamente como debe ser. Y para una de las preguntas que veo en el chat, la clave para evitar estenosis es que siempre se deben dejar puentes de mucosa. Uno debe planear la resección cuando son muchas hemorroides, uno debe como colocar unas pinzas Kelly o mirar cómo quedaría el ano cuando se resequen los paquetes que uno calcula que se deben resecar. Y si uno ve que no le van a quedar muchos puentes de mucosa, es preferible hacer hemorroidectomías parciales y en un segundo tiempo resecar el resto de los hemorroides, porque si se trata de hacer todo el procedimiento en un solo acto quirúrgico, la posibilidad de estenosis se aumenta. Y otra complicación más grave que la estenosis es el ectropion de la mucosa rectal, que también se presenta cuando se reseca demasiado tejido en la hemorroidectomía. Esto puede suceder en las hemorroides internas trombosadas o en las hemorroides externas trombosadas. Por eso es importante, bueno, más en las internas, es importante hacer un manejo médico para tratar de disminuir al máximo el edema y así evitar un exceso de resección que es la causa del ectropio. Ya lo mencionó Alejandro en la charla, las nuevas energías como son el Ligasur y el armónico, cuando se lanzaron como el non plus ultra para mejorar el dolor, pero la evidencia no ha mostrado que mejoran el dolor, mejoran tiempo quirúrgico. Uno se demora menos utilizando armónico, utilizando Ligasur, pero no disminuyó la intensidad del dolor como se esperaba en los primeros artículos que salieron. La hemorroidopexia es una alternativa quirúrgica para hemorroides grandes, para hemorroides 3 y 4, pero tiene el problema que de todas las técnicas es la que más recidiva tiene. Existen trabajos que indican que puede tener un dolor intenso en el posoperatorio, afortunadamente lo hemos tenido, y sí está relacionado con un poquito de más riesgo de incontinencia. Veo en el chat una pregunta, perdón, de qué aspectos debe considerar uno para evitar la incontinencia. Entonces son los siguientes. Uno tiene que abstenerse de operar hemorroides, sobre todo en pacientes mujeres que han sido multíparas. Cuando son de edad por encima de los 60 años, también es mejor ser muy conservador en el manejo y sobre todo en el interrogatorio siempre buscar rasgos de incontinencia, como son incontinencia para flatos o episodios de incontinencia que manche la ropa interior, que es frecuentemente, se encuentran con frecuencia, pero uno los tiene que indagar, porque muchos pacientes se acostumbran a eso y lo consideran como normal. Entonces, cuando uno ve que el paciente tiene rasgos de incontinencia, en lo posible debe abstenerse de hacer cirugía, porque el riesgo de que quede incontinente con la cirugía es mucho mayor. Bueno, no sé qué más preguntas en el chat. De nuevo, felicitaciones pues Alejandro, que me gustó mucho pues, la presentación y la revisión que se hizo. Cuéntame.
Profe, no, gracias. Hay otra pregunta del doctor Reyes que dice, ¿hay algún papel para el examen con el manejo del sangrado en estos pacientes? No te escuché, ¿un papel para qué? ¿Para qué? Para el uso del ácido tranexámico en el manejo del sangrado para estos pacientes. Cuando uno tiene un paciente con unas hemorroides muy grandes, se puede utilizar ácido tranexámico en el preoperatorio, porque sí pueden disminuir el riesgo de sangrado. Listo, profe, gracias. Profe, otra preguntita, esa es mía. En los pacientes que llegan a urgencias con dolor pues intenso y uno observa una hemorroide trombosada, ¿en el consultorio se puede hacer una trombectomía? Se puede hacer una trombectomía. Se puede una trombectomía. Hay que hacerlo pues con todas las normas de asepsia y antisepsia. La recomendación es que se puede hacer en hemorroides muy grandes, y mayores de 2 centímetros, porque usualmente el paciente consulta cuando ya lleva 2 o 3 días de dolor. Si uno logra captar al paciente en el primer día, o si el dolor es muy intenso, tiene alivio con la trombectomía. Aunque yo prefiero hacer de una vez la hemorroidectomía completa, pero se puede hacer el procedimiento en el consultorio. Listo, profe, muchas gracias. No sé si el doctor Marín quería como comentar algo. Sí, claro, estoy de acuerdo con Mauricio. La presentación del doctor, el residente, estuvo muy buena, muy completa. No, comentarios, por ejemplo, recordar que el diagnóstico se hace más que todo por visión, más que por el tacto, y con la retosindoscopia o con la anoscopia, ¿no? Recordar que el síntoma cardinal es el sangrado, es el síntoma cardinal de las hemorroides, para no confundirlo con las demás patologías anorrectales. El tema de la cirugía, pues, o del manejo quirúrgico de elección, digamos que es el manejo dietético más la ligadura con banda. Ese es digamos, el estándar o lo más preconizado. Obviamente, si las hemorroides son demasiado gigantes y entran en el grado 3 o en el grado 4, toca recurrir a métodos quirúrgicos, o si los sangrados del paciente son persistentes. Yo he operado pacientes, y creo que el doctor Morillo también lo ha hecho, de pacientes que no tienen hemorroides de pronto muy voluminosas, pero que se quejan de sangrado, inclusive se anemizan, sangran de forma importante, entonces toca llevarlos a cirugía. Lo que dijo Mauricio me parece sumamente importante, hay que dejar puentes de mucosa anorrectal, porque si no, entonces el riesgo de estenosis es muy alto. Yo, por fortuna, que yo recuerdo, solamente he tenido un caso de estenosis, un paciente que tenía hemorroides demasiado voluminosas, y tal vez se me fui la mano en la resección y recorté los 3 paquetes, que es lo que pregunta el doctor Buritica. Cuando los paquetes son muy grandes, entonces a raíz de ese caso decidí hacer que solo les reseco parcialmente, o sea, no les hago todos los paquetes, y más bien le hago una segunda intervención si es necesario, y evita uno el problema de la estenosis, que realmente es un problema bastante maluco y bastante difícil de manejar. En cuanto a la incontinencia, pues por fortuna no uso mucho la PPH, en casos muy selectivos la he usado con buenos resultados. Obviamente el tema es el seguimiento a largo plazo, no sé si habrán recurrido, pero pues es una técnica relativamente sencilla. El problema son los costos. Enfrentar las hemorroides con el armónico también es un problema de costos. El problema es que no todas las entidades te avalan el uso del armónico, ya sea la IPS o la EPS, pero pues obviamente sería una herramienta bastante útil. El tema de la incontinencia, de acuerdo con Mauricio, hay que tener mucho cuidado en las mujeres. Las mujeres con sus partos a veces tienen desgarros imperceptibles de los esfínteres que no se diagnostican adecuadamente y presentan episodios de incontinencia de pronto no permanentes, pero sí transitorios. Y si usted le hace una hemorroidectomía y de pronto es muy agresivo, puede empeorar la incontinencia. O sea, hay que tener mucha precaución en las mujeres. Ellas pueden tener un daño esfinteriano previo no diagnosticado adecuadamente, y eso puede causar problemas. Entonces una cirugía de hemorroides, sobre todo si es una cirugía muy agresiva o muy extensa. Yo me inclino más por la cirugía clásica, pues, y pego los colgajos mucocutáneos a la parte esfinteriana y a la parte muscular, y no dejo pues la área cruenta como tal, trato inclusive de afrontarlos un poco. Eso acorta el tiempo de cicatrización, disminuye el dolor, y también disminuye el riesgo de infección, pero pues obviamente que cuando se puede hacer una hemorroidectomía cerrada,
pues también es válido, pero ya vimos, como lo menciona la literatura, que si hacen varios paquetes cerrados, el riesgo de estenosis es importante. Creo que eso es todo lo que tenía para decir. Doctor Marín, muchas gracias. Bueno, yo veo por acá que en el chat ya no hay como más preguntas ni más comentarios. Nuevamente agradecerle al doctor Alejandro, al doctor Osorio, al doctor Marín, a todos los participantes. Siendo entonces las 8:01, damos por terminada la revisión. Muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere alguna otra intervención para cerrar. Una aclaración, o sea, en esas personas, en esas mujeres incontinentes que son muy sintomáticas, sobre todo por sangrado, existe la alternativa de lo más pequeño que se puede hacer, que es la ligadura de hemorroides. La ligadura, pues es un tratamiento mínimo, el riesgo de empeorar la incontinencia es poco, y si el paciente está muy sintomático por sangrado, pues esa es la alternativa, y se puede ligar 2, 3 veces, pero en ese paciente no se puede ofrecer cirugía. Y hay un tema aparte que es el manejo de las hemorroides externas solas, porque usualmente las internas usualmente se acompañan de externas, pero las externas solitas a veces se vuelve un problema estético. Muchos pacientes, sobre todo de sexo femenino y muchos pacientes masculinos, homosexuales, buscan en la resolución de bordes externas. Hay que ser muy cauto con esa cirugía. El dolor es intenso, eso hay que advertirlo al paciente con mucha claridad porque el dolor es intenso y casi nunca uno puede ofrecerle al paciente que quede en la región anal completamente plana porque muchos buscan eso y siempre quedarán algunos colgajos cutáneos o mariscos pequeños que son como las cicatrices del colgajo externo. O sea, esto para los cirujanos jóvenes que están saliendo, a veces en las escenas hay que ser más conservador todavía con la cantidad de tejido que se extrae, porque el resultado estético, como les digo, no es el mejor y también puede producirse estenosis. No tengo más comentarios. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, siendo las 8:03, damos por cerrada esta revisión. Listo, perfecto. Muchas gracias a todos.